Escucha este dato. Las primeras mascarillas FFP2 que compré me costaron 15 euros cada una en una farmacia. Las últimas me costaron 50 céntimos cada una y me las trajeron a mi casa. Es una prueba de que el sistema de precios, si lo dejan, funciona. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, en Twitter, Instagram y Parler soy @diebarceló. Y en Facebook, YouTube, LinkedIn y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico en distintos medios de comunicación. Y en Facebook además puedes encontrarnos en la página de Radio Intereconomía Asturias. La primera de las tres noticias económicas que creo que merece un comentario es la revisión a la baja de las previsiones económicas por parte del gobierno. El gobierno, si recuerdas, hizo el proyecto del presupuesto con una previsión de crecimiento del 9,8%. Como sabían que era exagerado ya de mano, en los cuadros ponían un asterisco que decía incluyendo impacto de los fondos europeos. O sea, ellos sabían que era inalcanzable ese 9,8%, pero igual hicieron el presupuesto así. ¿Por qué los gobiernos en general tienden a inflar el crecimiento, a tirar para arriba las previsiones de crecimiento económico? Porque así pueden tirar también para arriba las previsiones de los ingresos tributarios. Y entonces, si tiran para arriba la previsión de ingresos tributarios, pueden gastar más que lo que les interesa. Entonces, muestran, como digo, ingresos tributarios inflados y pueden permitirse inflar los gastos de manera que las cuentas no se descuadren demasiado. Ahora, ¿qué pasa? La realidad se va imponiendo, como siempre ocurre, el crecimiento va a ser menor, ahora ya están hablando de 6,5%. Te repito que empezamos con un 9,8% en octubre pasado y ahora ya estamos por el 6,5%. Y yo ya te dije aquí hace varias semanas que mi previsión es que el crecimiento va a estar más cerca del 4%. Ojalá tenga razón el gobierno. La cuestión es que con esas previsiones infladas, los ingresos fiscales no van a ser los del presupuesto, aunque los gastos seguro que sí. Por lo tanto, vamos a tener más déficit y si tenemos más déficit vamos a tener más deuda. Es decir, un verdadero desastre en la gestión de las cuentas públicas. Ellos hablan de una previsión de déficit público de 7,7%, pero teniendo en cuenta que los ingresos van a estar inflados, otra vez vamos a rondar probablemente el 9%. Y justamente esa es la segunda noticia económica que merece mención, que es que salieron los datos del déficit fiscal del conjunto de administraciones públicas del año pasado y el desequilibrio fue de más de 113.000 millones de euros. Es una cifra impresionante, 113.000 millones de euros, una cifra que equivale a poco más del 10% del Producto Interior Bruto. Que, digamos, después del déficit de 2009, yo creo que es el más grande de la historia. El tema es que en la presentación de los resultados fiscales la verdad que han sido pícaros porque han hecho lo siguiente: en lugar de mostrar cuentas descuadradas tanto en lo que se refiere al gobierno central como en lo que se refiere a las comunidades autónomas, el gobierno central, como ya las cuentas tenía incorregibles, le hizo una transferencia a las comunidades autónomas que las comunidades autónomas computan como ingreso. Por lo tanto, en las cuentas
que se presentan, las comunidades autónomas apenas tuvieron un déficit de 0,2%, es decir, prácticamente equilibrio fiscal. Las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos y cabildos y diputaciones, tienen un superávit de 0,3%, eso es gracias a las normas que dejó en su día Montoro, que les reducen la posibilidad de gastar, entonces, como no pueden gastar a la fuerza, tienen un pequeño superávit de 3 décimas. Y entonces el grueso del déficit está en cabeza de la Administración Central, que tiene más del 7,5%. Y luego el resto del déficit corresponde a la Seguridad Social. Como te digo, más allá del desastre de la gestión, me pareció pícara esa forma de mostrar la cuadratura de las cuentas de las comunidades autónomas, aunque en realidad no engañan a nadie, pero bueno. Lo han querido hacer así y así lo han hecho. Y la tercera noticia, que realmente es sorprendente, para que veas hasta qué punto el debate mediático, intelectual, político, ha girado hacia posiciones intervencionistas, estatistas, socialistas en general. Nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional, en teoría el guardián de la ortodoxia económica, está proponiendo un impuesto, comillas, solidario para los, comillas, ganadores de la pandemia, para que todos contribuyan con su parte justa a la recuperación de la economía. A ver, ¿quiénes son los ganadores de la pandemia? Son las empresas tecnológicas, las empresas, por ejemplo, que fabrican mascarillas, las empresas que fabrican los test de antígenos, PCRs, etc., los que fabrican todo tipo de insumos médicos, los laboratorios que están fabricando las vacunas. Toda esa gente, o las empresas tecnológicas que han permitido rápidamente que se pueda teletrabajar, y muchas empresas de ese tipo son lo que el Fondo Monetario Internacional llama los ganadores de la pandemia. Pero en realidad son las empresas que han permitido que la disrupción que provocó la pandemia sea, digamos, más llevadera, o digamos, son el grupo de empresas que han permitido que el impacto en la vida cotidiana de la pandemia se reduzca lo máximo posible. Imagínate si los laboratorios no hubieran desarrollado ninguna vacuna, si una empresa como Zoom no hubiera permitido que la gente accediera gratuitamente a sus plataformas, si Microsoft, los Uber, las empresas de comercio electrónico como Mercado Libre en Latinoamérica o Son en Rusia, Amazon y tantas otras no hubieran incrementado sus prestaciones, ¿qué hubiera sido de la economía? ¿Qué hubiera sido de la vida de la gente? Bueno, a esas empresas que, como digo, han facilitado la respuesta de la gente, han facilitado que la vida cotidiana y la vida económica se adaptara a las circunstancias extraordinarias de la pandemia, a esa gente el Fondo Monetario Internacional lo llama los ganadores de la crisis y los quiere castigar con un impuesto. Si esto lo dijera Íñigo Errejón o Pablo Iglesias, uno dice, bueno, lógico, son políticos antisistemas que quieren voltear nuestro sistema de libertades, nuestro sistema económico. Pero que luego el Fondo Monetario Internacional es alarmante porque te demuestra hasta qué punto los que defendemos la libertad, hasta qué punto estamos perdiendo el combate. Y a tal punto estamos perdiendo aquí en España que la comunista ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista, se ha permitido el lujo de decir que el comunismo es la democracia y la libertad. Es decir, el comunismo, donde
como en la República Democrática Alemana, que no era ni república ni democrática ni alemana, la gente se escapaba y tuvieron que construir un muro. Ese es el comunismo al que la ministra considera que encarna la democracia y la libertad. Entonces la confusión conceptual es total. Ellos siempre llaman, manosean, manipulan el significado de los términos, pero es una vez más una muestra de qué tiempos difíciles estamos viviendo. Te quería comentar el tema de hace unos días, cuando la empresa MásMóvil presentó una oferta pública de adquisición de las acciones de la empresa Euskaltel. Euskaltel, además de tener la propiedad de las telecomunicaciones en el País Vasco, es también la dueña de Telecable en Asturias y de R en Galicia. Por lo tanto, es el principal operador de telecomunicaciones del norte de España. Lo que intenta hacer MásMóvil es consolidar su posición como cuarto operador de telecomunicaciones y se ha puesto de acuerdo con los accionistas que son dueños del 52% de Euskaltel, principalmente son las acciones que tiene Kutxabank y algún otro accionista, para llevar a cabo la transacción. Es decir, dueños del 52% de Euskaltel ya se pusieron de acuerdo con MásMóvil en venderle la compañía, venderle sus acciones. Juntas, ambas empresas, Euskaltel y MásMóvil, sería una compañía con más de 14 millones de líneas telefónicas, ventas anuales que se acercarían a los 3.000 millones de euros, 1.500 empleados, bueno, un pedazo de empresa. Ahora, ¿qué pasa? La transacción no está cerrada definitivamente. ¿Por qué? Porque MásMóvil puso dos condiciones encima de la mesa. La primera es que la oferta sea aceptada por al menos el 75% más una acción. Es decir, el 52% ya lo tienen, por lo tanto le falta el restante 23%. Y la otra condición, que es a mí lo que me llamó la atención y lo que te quiero comentar, es que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes de las autoridades que regulan la competencia. Entonces tú fíjate lo que te acabo de decir. Una persona quiere comprar una empresa. El dueño de la empresa está de acuerdo en vender. Sin embargo, se ha hecho normal que el gobierno se arrogue la capacidad de vetar una operación en la que, como te digo, compradores y vendedores se han puesto de acuerdo. Claro, el gobierno, ¿qué dice? Que lo hace para favorecer la competencia y el interés general. Pero en realidad, si lo piensas un poco, ni lo uno ni lo otro están nada claros. En primer lugar, el gobierno, como defensor de la competencia, deja mucho que desear, porque este mismo gobierno es el que limita la competencia, es decir, no favorece, la limita, por ejemplo, en la apertura de farmacias, en los servicios profesionales como las notarías, en los taxis, en la transmisión de electricidad, en el transporte de pasajeros por carretera. Las comunidades autónomas también hacen lo propio, por ejemplo, con los pisos de alquiler turístico. Bueno, y podemos estar hasta mañana mencionando sectores que tienen restringida su competencia. Por lo tanto, que el gobierno diga que quiere defender o mantener o fomentar la competencia, a mí me da un poco de risa, lamentablemente. Pero además hay otro punto. Ningún análisis puede anticipar el impacto concreto que la fusión de dos empresas puede tener sobre la competencia de un sector determinado. Porque en primer lugar nadie puede anticipar qué van a hacer los clientes. Porque una persona que tiene Telecable puede decidir pasarse a Telefónica o pasarse a Vodafone o a cualquier otra empresa. Entonces, como no se puede saber, tampoco se puede saber si además puede haber avances tecnológicos que puedan causar una nueva disrupción en las telecomunicaciones.
Entonces, insisto, como nadie puede anticipar eso, que el gobierno diga que un grupo de personas sí puede hacerlo, es decir, los que regulan la competencia, la verdad que es como mínimo discutible. Tal vez el punto clave es que el gobierno maneja un concepto de competencia que es antiguo. ¿Por qué? Porque se basa en que la supuesta falta de un determinado número de competidores para que un mercado sea competitivo. Es decir, el gobierno cree que para que haya competencia tiene que haber un determinado número de oferentes. Pero en realidad eso no es así. Porque un mercado con un único oferente, que para el gobierno sería un monopolio, podría ser perfectamente competitivo siempre y cuando otras empresas tuvieran total libertad para entrar a ese mercado. Es decir, puede ser que solo con la amenaza de que otra empresa entre al mercado sea suficiente para que un mercado con un único oferente se mantenga competitivo. Además, coincidirás conmigo que el gobierno quiera, en teoría, defender la competencia analizando esta operación entre MásMóvil y Euskaltel, cuando hoy en día uno se puede descargar en su móvil aplicaciones gratuitas que te permiten comunicarte también de manera gratuita con cualquier lugar del mundo, es realmente obsoleto, por decirlo de alguna manera suave. Yo quiero destacar el papel prácticamente heroico de la gente de MásMóvil, porque no nos olvidemos que estamos atravesando la segunda mayor crisis económica en 170 años. Y que en ese contexto venga una empresa dispuesta a jugarse 2.000 millones de euros para mejorar los servicios de telecomunicaciones es verdaderamente heroico. Pero que al mismo tiempo un gobierno pueda llegar a bloquear esta operación me parece algo absolutamente descabellado. Entonces, la lección para mí relevante es que no podemos permitirnos correr el riesgo que en adelante otras operaciones similares puedan ser bloqueadas por un pequeño grupo de personas, por más expertas que sean. ¿Qué quiero decir? Mi propuesta es que la ley tiene que suprimir el control de la competencia ex ante, es decir, antes de que se realice la operación. Y debería presumir que toda operación de fusión o de adquisición de empresas es positiva. Y tendría que presumirlo así la ley, porque insisto, si comprador y vendedor se han puesto de acuerdo, como mínimo es positiva para ambos. Entonces, el gobierno no tiene por qué meter ahí su cuchara y buscar la quinta pata al gato. Pero incluso podría dejarse la posibilidad de que el gobierno controle la situación de competencia ex post, es decir, después de dar un periodo de 3, 4 años, y en caso de un flagrante abuso de posesión dominante, entonces sí, el gobierno se podría reservar el derecho de intervenir. ¿Cómo? Intervenir siempre facilitando la entrada de nuevas empresas. Porque tú, imagínate, suponte que MásMóvil compra a Euskaltel y en todo el norte de España se produce una situación de cuasi monopolio, que suben los precios. Sería imposible porque, insisto, hay otras empresas competidoras, pero supongamos. Lo que tendría que pensar en ese caso el gobierno es por qué, habiendo esa oportunidad de negocio, ninguna otra empresa estaría entrando al mercado. Entonces, ese control de competencia ex post en realidad sería una revisión de qué trabas está poniendo el propio gobierno para que entren otras empresas. Porque si se facilita la entrada de nuevos competidores y hay una oportunidad de negocio, lo normal es que es que haya más competencia. Y si no entran es porque realmente no hay tal oportunidad de negocio. El punto es que hoy por hoy la ley
presume que los empresarios son unos abusadores. La ley presume que el empresario quiere abusar de los clientes y además presume que los clientes son como niños pequeños e indefensos, que hay que protegerlos. Y de esas presunciones, ambas presunciones equivocadas, porque ni los empresarios son abusadores, ni los clientes son como niños pequeños, de esa presunción surge que un pequeño grupo de burócratas tenga un derecho de veto sobre una operación empresarial libremente pactada que no viola derechos de nadie. Entonces, esto que tenemos hoy es exactamente lo opuesto de lo que debería ser si queremos que España sea un país próspero. Salió en esta semana los nuevos datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. ¿Y el tema cuál es? Que ya está empezando, pero esto se va a reforzar, la confusión en los datos económicos. ¿Por qué te digo esto? En febrero, cuando tú comparabas el número de ocupados que había en febrero del 2021 con el de febrero de 2020, encontrás que había 400.000 empleos menos. Cuando tú comparas marzo del 2021 con marzo del 2020, te encuentras que lo que en febrero era una pérdida de 400.000 puestos de trabajo, ahora es una pérdida de 85.000. Entonces, si tú te quedas con ese dato, dices, upa, qué bien, está mejorando la cosa. Vale. Con el número de parados pasa algo parecido. En febrero había 760.000 parados más que un año antes, un 23% más. Pero en marzo, en vez de 760.000 parados más, hay 400.000 parados más, que en vez de un aumento del 23% es un aumento del 11%. Y lo mismo pasa cuando vemos la estadística de los contratos firmados. O sea, tú sabes que cada vez que una empresa contrata a un trabajador, tiene que firmar un contrato, sea indefinido o sea temporal. Y eso se registra en la Seguridad Social, por eso hablamos de contratos registrados, paro registrado y afiliados. En febrero caían todas las modalidades de contratos, indefinidos, temporales, de tiempo completo, tiempo parcial, etc. Pero en marzo pasa lo contrario, suben todas las modalidades de contrato. Y hay un dato que es muy sorprendente, que se firmaron 207.000 contratos indefinidos en marzo. Eso no solo es un aumento del 42% respecto de marzo del año pasado, que es un montón, sino que es el dato más alto para un mes de marzo de toda la serie histórica. Entonces, tú dices, ¿cómo es esto? ¿Estamos frente a una súbita recuperación de la economía? ¿Una súbita recuperación del empleo? La respuesta, lamentablemente, es que no. ¿Por qué? En primer lugar, en marzo empieza, como todos los años, la época del año que es favorable al empleo, que dura hasta julio-agosto. Pero en este caso en particular hay un efecto mucho más importante, que es el efecto base de comparación. ¿Qué es esto? Que en marzo del año pasado la economía estuvo prácticamente paralizada, o sea, la mitad del mes estuvo paralizada por el confinamiento domiciliario y en abril estuvo totalmente paralizada por el confinamiento domiciliario. Por lo tanto, como estuvo paralizada, cayó fuertemente el empleo y aumentó fuertemente el paro. Ahora, lo que estamos haciendo es comparar los datos de marzo último con los de un año antes. Es decir, los datos de este último marzo, que la economía, aunque hubo algunas restricciones, no eran tantas como el confinamiento, estamos comparando un mes más o menos normal con un mes en que la mitad del mes la economía estuvo paralizada. Y entonces, al comparar con una base tan baja, es que todo ahora parece mejor. Esto te lo puedo ejemplificar de la siguiente manera. Imagínate dos alumnos. Uno saca 8 en un examen y el otro saca 1. Bueno, en el siguiente examen, el que sacó 8 saca 9.
y el que sacó 1 saca 4. Bueno, el que sacó 1 puede decir, yo tripliqué la nota, multipliqué por 4 mi nota, tengo un aumento espectacular. Y claro, tenés un aumento espectacular porque te había sacado 1. O sea, ir mucho más abajo no se puede. En cambio, el que sacó 8 no tiene mucho margen para crecer porque puede llegar hasta 10. Entonces, así como es, cuando un dato es muy bueno, es difícil mejorarlo. Cuando un dato es muy malo, como los de marzo y abril del año pasado, es fácil mejorarlo. En abril, como te digo, los datos fueron peores que en marzo, en abril del año pasado. Por lo tanto, dentro de un mes, vamos a estar viendo que el empleo va a haber aumentado, alrededor de un 3% probablemente. Y la cantidad de parados no va a haber aumentado, va a ser similar a la del año anterior. Me imagino que el gobierno va a difundir esto como si fuesen los genios de la economía, pero ya te digo, lo que está pasando es este efecto base de comparación. Si tú comparas con un mes en que la economía no se puede ir a trabajar porque tienes que estar encerrado en tu casa, y es evidente que este año vas a producir mucho más, pero no porque estés mejor que antes. Y esto va a pasar mucho más. Ya te lo comenté, por ejemplo, con los casos de ventas minoristas, de producción industrial y de muchos otros indicadores. Pero tú quédate con este mensaje central. Aunque veas todas esas mejorías espectaculares en las variaciones interanuales, eso no quiere decir que la economía ya vaya a estar encarrilada. Y para que la economía esté encarrilada, ¿qué hay que pensar? ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, lo primero, que tiene que reducirse fuertemente la gente que está en ERTE. Sigue habiendo más de casi 750.000 personas en ERTE, eso no es normal, y siguen contando como ocupados. Y más importante, es que el número de empresas tiene que volver a crecer, porque si no hay empresas, ¿dónde va a trabajar la gente? Y ya van 15 meses seguidos en que el número de empresas cae. En los últimos 12 meses, 1 de cada 13 empresas en toda España desapareció. Entonces, cualquier economía que empieza a recuperarse, lo primero que empieza a observar es un aumento en el número de empresas. Y nosotros todavía lo que estamos viendo es que caen a un ritmo de más del 7% anual, que es un ritmo de destrucción de empresas terrible. Y lo mismo con los contratos indefinidos. Insisto, si tú ves el mes de marzo, es un buen dato, pero claro, si tú alargas un poco el periodo de análisis, ves que de los últimos 26 meses, o sea, más de 2 años estamos hablando, de los últimos 26 meses, la firma de contratos indefinidos cayó en 23. Entonces, por un mes no hay un cambio de tendencia. Necesitamos 2, 3, 4 meses que esto cambie. Y además, el que no se quiera engañar lo tiene relativamente fácil cuando mira algunos otros datos. El paro juvenil, por ejemplo, ha subido un 24% en marzo. El paro entre inmigrantes ha subido casi un 32%. El paro entre los que buscan su primer empleo ha caído casi un 34%. Y esa debilidad, esos malos datos, se producen en un entorno en el que los riesgos macroeconómicos se están multiplicando. ¿Por qué te digo esto? Porque el primer riesgo macroeconómico fundamental es el déficit fiscal. 113.000 millones de euros, y el gobierno lo único que hace al respecto es limitarse en todas las notas de prensa a añadir un párrafo que dice que el gobierno siempre va a estar a favor del rigor y la estabilidad presupuestaria. Pero eso no alcanza. Va a llegar un momento en que va a tener que decir exactamente cómo va a reducir el déficit fiscal. Porque mientras tanto, el déficit fiscal sigue alimentando el crecimiento de la deuda pública, y la deuda pública ya es del 120% del PIB, que es el doble de lo que nos obligan, entre comillas, los tratados europeos. Por cierto, si el Banco Central Europeo
no estuviera comprando la cantidad de bonos que está comprando, España tendría muy difícil financiar este déficit fiscal. Sobre todo cuando tiene una ministra de Trabajo que dice que el comunismo es la libertad y la democracia. Es decir, el comunismo, que es la antítesis de la libertad, la antítesis del derecho de propiedad, es una de las ideologías dominantes en el gobierno de España. Entonces, eso es lo último que tendría que ser para generar confianza. Entonces, estamos viviendo un espejismo en el que parece que no pasa nada, ni con el déficit, ni con la deuda, pero en realidad es porque el Banco Central está comprando. Y eso no es sostenible. Entonces, lo que te quiero decir es que la situación económica sigue siendo delicadísima. Y es más delicada aún porque el gobierno carece de plan. El único plan del gobierno es que se vacune la gente y que lleguen los fondos europeos. Pero los fondos europeos, hasta bien, digamos, ya estamos en abril. Al principio se suponía que iban a llegar en julio, agosto es verano, ya estamos hablando prácticamente, ya nos ponemos prácticamente en septiembre. Entonces, aunque llegue en septiembre, octubre, no se va a notar este año ningún efecto de los fondos europeos. Por eso, este año está en términos económicos perdido, pero no por la pandemia, no por mala suerte, no por culpa del Banco Central Europeo, por culpa del gobierno de España que carece de plan. Por culpa del gobierno de España que no hace ninguna reforma, porque si hubiera aprovechado este tiempo para mejorar la regulación de las competencias, la regulación de la legislación laboral, si se hubiera intentado hacer algo pensando en aumentar la capacidad productiva de la economía, este año se podría haber aprovechado. Pero no solo no se aprovechó, sino que el gobierno erosiona la confianza con rescates discrecionales de empresas, como el caso de Plusultra. El caso de Plusultra es el más escandaloso de todos, porque una empresa que parece, hoy estaba en prensa, el dato de que hace 3 o 4 años creo que se vendía, o sea, estaban dispuestos a venderla por 2 millones de euros, ahora el gobierno le da 53 millones para rescatarla, y dice que es estratégica cuando es una empresa que en el 2019 tuvo solo el 0,03% de los vuelos de toda España. Es realmente escandaloso. Entonces, un gobierno que tiene una ministra, bueno, ojalá fuese una, son varios, son 5 ministros comunistas, diciendo que el comunismo es la libertad y la democracia, que rescata una empresa que no es estratégica y que encima tiene vínculos con la dictadura venezolana, que ha rescatado otras empresas que tampoco tenían mayor fundamento para rescatarlas. Una vez más, la permanente amenaza de derogar la reforma laboral. Todos los aumentos de impuestos que hicieron, recordemos la tasa Tobin, la tasa Google, el diésel, etcétera, etcétera. Y por si todo eso fuera poco, el mismo gobierno de Sánchez no tuvo mejor idea que desestabilizar todo el panorama político a partir de la moción de censura arreglada con la traidora de Inés Arrimadas en Murcia, y a partir de ahí todo un dominó de una cascada de consecuencias que es lo último que se necesitaba en este momento. Porque imagínate si tú eres un empresario que estás en Madrid y estás pensando en ampliar una fábrica o estás pensando en iniciar un nuevo negocio. Lo más probable es que estés esperando a ver el resultado del 4 de mayo y por ahora todo está en veremos. Porque si tú solo te imaginas la posibilidad de que Pablo Iglesias sea el presidente de la comunidad autónoma, con lo que eso significa en términos de aumento de impuestos, de controles, de regulaciones, o sea, se controlaría de aumento de impuestos, control del precio de los alquileres, trabas a la instalación de nuevas empresas, etcétera, etcétera. Si tú estás en esa situación, dices, no, mira, yo primero quiero ver los resultados de las elecciones y luego, si las cosas salen bien,
invierto. Y si no, pues no invierto, porque tengo el mundo entero para invertir. Y en este contexto confuso, inestable, delicado, dramático, es que se produce la confusión de los datos económicos que te estoy mencionando, y te quiero alertar porque lo de marzo es embrionario. En abril, y esos datos se van a conocer en mayo, en junio e incluso en julio, tú vas a ver cosas que no te van a cuadrar, porque te van a decir, por ejemplo, las ventas minoristas aumentaron un 25%, la producción industrial aumentó un 15%, la producción de coches, los vuelos, cualquier indicador. Y entonces tienes que tener en mente esto que te estoy diciendo. Son datos que están comparando una economía que está recuperando cierta normalidad con una economía que estaba paralizada. El gobierno lo va a querer vender como que son unos genios, cuando en realidad ellos mismos acaban cuando revisan para abajo las previsiones económicas, están diciendo que esa recuperación en V que habían prometido fue simplemente un deseo, pero nunca algo que tuviéramos alguna posibilidad de conseguir. Entonces, sería evidentemente un error confundir esta cuestión aritmética de la base de comparación con un fortalecimiento de la economía. Pero como te digo, no tengas dudas de que más de uno va a caer en él y va a intentar que tú caigas en ese error, pero por suerte, si me estás escuchando, ya vas a estar alerta.